No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Bienvenidos de vuelta a Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio. Hoy día estamos con Filipo Correa. Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Civiles y Estructurales, padre de Marcela, muy importante dato en su biografía, y presidente del directorio de la Fundación de Amigos de la Academia de Matemáticas del Instituto Nacional. Bueno, Filipo es una persona con muchísima experiencia en distintos proyectos industriales, pero muchísima, tanto en diseño como en construcción de proyectos mineros y de celulosa, así que nos puede contar mucho. Ha estado a cargo de proyectos muy interesantes también, sobre los cuales les vamos a pedir que nos converse un poco, pero en particular es una de las personas más apropiadas para hablarnos también acerca de ingeniería en estos días, sobre todo cuando hablamos de terremotos. Así que, hola Filipo, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola Cristian, muchas gracias por invitarme y vamos a conversar un ratito de una de mis grandes pasiones, que es la ingeniería. Vamos para allá. Filipo, partamos con una pregunta que se pone un poquito al hueso. ¿Qué representa el terremoto del 2010 para la ingeniería de Chile? El terremoto del 2010 fue el terremoto que puso a prueba los edificios de 20 pisos. Para el 85 prácticamente, no sé, debemos haber tenido 500 unidades o un poco menos de edificios de hasta 15 pisos. Ese fue el terremoto grande anterior que habíamos tenido. Y viene el terremoto del 2010 y realmente pone a prueba nuestra forma de diseñar edificios en altura. Un terremoto de gran magnitud, de importancia. En ese minuto era el cuarto terremoto de mayor magnitud a nivel mundial. Después con el de Japón, de Tohoku, quedó Bajamos. quinto. Pero un magnitud de clase, como dicen, un terremoto de clase mundial, que sometió a estrés hizo la prueba de fuego de nuestras distintas estructuras. Azotó a la zona más poblada del país, donde está la mayor densificación de edificios, el- y la tasa de falla fue prácticamente nula. Es decir, el nivel de daño, si bien hubo daño, y ahí hay que ser súper claro, uno cuando analiza el macro, mira números, mira cifras, y dice, claro, vino el terremoto 8.8, una liberación de energía impresionante, y fallecen 100 personas producto del terremoto y otras 400 por el tsunami posterior al terremoto, pero propiamente tal del terremoto hablamos de 100 fallecidos. Para tener un orden de magnitud, ese mismo año en accidentes viales fallecen en Chile 2.000 personas. Es decir, el desempeño de nuestras estructuras es absolutamente sobresaliente a nivel mundial. Ahora, es sobresaliente porque se habían pensado bien las cosas de antes, entonces, y quizás dónde están las fallas, cuáles son esos pequeños outliers que te salen de la estadística y cuáles son las historias que te cuentan ellos. Sí, siempre, a ver, cada terremoto a nosotros nos deja un nuevo capítulo en el manual de diseño. Hay que pensar que prácticamente no tenemos estadísticas. El primer terremoto que se logra medir instrumentalmente es el terremoto del 60, eh, y se mide en Berkeley. Allá estaba Sí, el lejos. sismógrafo. Es decir, harto lejos. Es decir, para darse la cuenta cómo haber sido la liberación de energía que al otro lado del planeta fue registrado. Eh, nuestra, por lo tanto, no tenemos prácticamente memoria. Es decir, si uno compara la tasa de retorno que tienen nuestros terremotos comparado con los datos que tenemos, estadísticamente no tenemos datos. Tenemos una muestra en cada punto, si es que. Ya. Y cualquier persona que maneja estadística sabe que tenía un puro punto, no podéis sacar ninguna conclusión. No sabemos si ese punto es el promedio, un mínimo, un máximo, estamos dentro de una desviación estándar, no sabemos. Ya. Instrumentalmente no tenemos mayor conocimiento. Lo que sí, nuestras normas de diseño han ido evolucionando en conjunto con nuestro conocimiento, con nuestro estado del arte. El primer gran avance vino después del terremoto del 60,
que lo que se hace es tomar el desempeño de las chimeneas de Huachipato, que quedaron en pie después del terremoto del 60, ¿Ya? y le hace un análisis, un retroanálisis. Bueno, veamos cuánto aguantan estas chimeneas y por qué quedaron en pie. Entonces, el terremoto no fue más grande que esto, porque por algo estar en pie. Claro. Y entonces, tenemos la foto final. No conocemos el camino, pero tenemos la foto final. Y Ujú. con eso se comienzan a construir nuestras normas de diseño que han ido evolucionando de terremoto en terremoto. Cada terremoto nos aporta un punto más, un punto más en conocimiento. En este caso, el 2010 nos trajo todo lo que es el confinamiento de las cabezas de muros, que fue un problema que se vio en varias unidades, debido al movimiento de los edificios se observa que las cabezas de muros se tendieron a reventar y por lo tanto había que reforzar los estribos y los amarres de esas cabezas de muros para que no se repita el mismo fenómeno. Ahora tenemos claro que el próximo terremoto va a ser otro fenómeno, si uno, este aprendizaje continuo. Claro. Y, y nosotros como asociación gremial de ingenieros civiles estructurales, que es la asociación que agrupa a todos aquellos que nos ganamos la vida haciendo que las cosas se mantengan en pie durante y después de un terremoto. Incluye el resto de las cargas también, grandes vientos, nevazones, pero acá la vedette es el terremoto, es, decir, Ah, es, claro. es- es la estrella. Entonces, todo calculista chileno se maneja súper bien en cuanto a conocimientos sísmicos. En las otras cargas, si bien tiene nociones, a lo mejor, no sé, pues si yo tuviera que encargar un diseño de nieve, a lo mejor estaría más tranquilo si le pregunto a un canadiense. No, por supuesto. Pero Pero es la en experiencia cuanto, la en que te habla, cuanto, pues, ¿no? sí, pues si Sí, pues. uno es las cicatrices que tiene en la espalda, uno es una colección de roles, no es más que eso. Claro. Em, y lo que vamos haciendo con cada terremoto, como digo, vamos aprendiendo, después de que viene el terremoto, se sacan los análisis adecuados, y se actualiza la norma. Nosotros tenemos dos grandes normas de diseño. Una que rige para las unidades inmobiliarias, que es la 433, norma chilena 433, Ujú. a todo lo que sea edificios de más de 4 pisos. Y esa norma se actualizó, ahora estamos esperando que salga a consulta pública. No nos demoramos del orden de 10 años en actualizar las normas. Eso es algo que es un dolor que tenemos ahí, que a diferencia de países del hemisferio norte que tienen una tasa de actualización del orden de 4 o 5 años, Ujú. nosotros cada 10, 12 años, después de ocurrir un gran evento, logramos sacar actualizaciones normativas. ¿Y eso por qué? Y en el caso de los Ah, diseños industriales, eh, en la norma que nos rige es la 2369, ¿ya? y nuestras normas no son más que una colección de criterios. Es decir, se junta un grupo de profesionales que tiene muchísima experiencia, eh, y siempre hemos sido muy generosos en forma interna, es decir, de compartir nuestros dolores, porque entendemos de que el terremoto es tan grande que es imposible salvarse solo. Si la única manera de que sigamos manteniendo los desempeños que tenemos hasta ahora es a través de trabajo comunitario. Y para eso no podía ocultar lo que te pasó. Es decir, No, ok, claro. me pasó esto fue, yo lo diseñé así. No, ahí hay un punto, no es que esté mal diseñado, es como se diseñaba en esa época. Ujú. Es decir, en esa época se creía que esa era la solución, ok, y eso se aplicó, vino el terremoto, te mostró que para ciertos tipos de suelo, es un cóctel, no es una sola causa, normalmente son multifactoriales. Para ese tipo de suelo, esa aceleración, esa cantidad de piso, esa densidad de muro, ocurre este fenómeno. Ok, se toma, se estudia y se mejora la normativa vigente que marca un desde en el diseño acá en el país. Claro. Ahora, pero eso inevitablemente te deja fuera ciertas cosas, porque tú dices, claro, somos una colección de errores, en definitiva, como que vamos aprendiendo a partir de cada uno de los eventos que fueron ocurriendo y de lo que falló en cada uno de ellos. Eh, pero, por ejemplo, no hemos vuelto a tener en una ciudad densamente poblada un evento como el de Chillán en 1939, que es un terremoto intraplaca que libera, que tiene ondas de frecuencias más altas que las de los terremotos de subducción normalmente. eh, y que El como no lo hemos terremoto vuelto a tener, te queda en el aire. Ahora, ¿hay un miedo al respecto de eso? ¿Cuáles son las aprensiones que uno podría tener ahí en ese sentido? El terremoto de Chillán, bueno, como tú lo mencionaste en el bloque anterior, Mm. es el terremoto que ha causado más muertes en el territorio nacional.
Se estima del orden de 30.000 personas fallecieron esa tarde en el Ujú. terremoto en Chillán. Ha sido el único terremoto que ha botado estructuras de gente con dinero. Normalmente los que tienen más recursos, Ujú. no es que construya, no es que se les construya mejor, sino que lo que sucede es que por el nivel de terminaciones que tienen en su vivienda, exigen que le exigen condiciones de diseño superiores a las estructuras. Ya, Por ejemplo, cuando uno tiene una terminación con cubrepiso, la losa abajo puede estar fisurada, lo cual no significa que se vaya a caer, sigue estando dentro de los parámetros de diseño, va a cumplir con todos los criterios de diseño, ujú, pero va a tener fisuras. Y el cubrepiso no las va, no van a romper el cubrepiso. En cambio, ujú. si uno tiene terminaciones, por ejemplo, con piso flotante, y ahora hay que tener un poco más de cuidado. La losa ya no se puede flechar, la flecha no puede ser tanta, no puede haber un descenso tan grande. Pero, por ejemplo, si tiene una terminación con mármol, Ya. a un pequeño descenso en losa, el mármol acusa al tiro. Entonces, como que hasta Entonces, por estética termina siendo claro, más entonces potente. la parte estética, por ejemplo, si uno mira las unidades que acá en Santiago, eh, en sectores de clase media, ponle Ñuñoa, Ujú. todos los edificios, todos los muros perimetrales del departamento son muros de concreto armado. Ya, Y los muros que rodean el baño y la cocina también son de concreto armado. ya, Pero hay muros que son de tabiquería liviana. Por ejemplo, hay piezas que se separan con tabiquería liviana. En cambio, esas unidades deben costar, no sé, por 6.000, 7.000 UF la unidad. Pero si te vas a barrios con unidades con mayor plusvalía, como Vitacura, Las Condes, el que compra ese departamento no quiere tabiquería, porque no quiere que el ruido del dormitorio se escuche en el living. claro, Entonces, ya, en ese tipo de unidades, todos son muros. Todos son muros, no hay tabique, o prácticamente no hay tabiques de separación, por un tema de aislación acústica. ujú, Pero eso hace de que, no sé, pues la regla que nosotros usamos así en el manual del cortapalo, ahí en la página 2 dice que en Chile se diseña con 2% del área en planta, que los muros son 2% del área en planta en cada dirección. Esa es la receta, pero, oigo, la página 2 del manual. ya, Y hay una parte, esa es la base, esa es como la escuela chilena, 2% del área en planta. Pero eso te da los edificios de Ñuñoa. Pero sé que como en Vitacura las personas quieren aislación acústica, ujú, hace que tengamos 3 puntos y medio de densidad de muro. ya, Por el requerimiento del comprador de la unidad, hace que el desempeño estructural sea aún mayor de lo que necesita el edificio propiamente tal. En cambio, no sé, pues tú te vayas a barrios más populares como Estación Central ujú, y, y vaya a ver que los muros de concreto estructural son cada 2 unidades, por cada 2 departamentos hay un muro, porque los departamentos también son más chicos, claro, pero y también porque no son estáis más gastando chicos. plata en ellos, po. Claro, entonces, Ujú, el inmobiliario se ahorra unas lucas, saca claro, proyectos más baratos, pero eso no quiere decir en ningún caso que está comprometido el desempeño estructural del edificio. Ambos no, tienen los mismos niveles de desempeño. claro, pero la diferencia está en que si los dos se mantienen en pie en el terremoto, pero uno sí sufre daños dentro de Sí alguna puede manera, sufrir, y el otro no, po. claro, porque a ver, nosotros lo que hacemos, acá en el país Mm, se diseña para un cierto nivel de desempeño. Uno lo que, la norma no lo dice, no está escrito, no está escrito, uno busca así, porque la pregunta que siempre es, oye, pero ¿para qué terremoto es la norma de diseño chilena? Dice que es para un periodo de retorno de cada 450 años, mm, o dice 2% de excedencia en 50 años, eso es lo que dice realmente. Pero no tiene una magnitud asociada. Ahora, claro, cuando uno le dice a alguien que no es del rubro, no, probabilidad de excedencia, no funciona. ujú, Entonces, para llevarlo a terreno comprensible, nosotros decimos, nuestra norma está calibrada para que con un terremoto 8.5 la unidad sigue siendo operativa. ya, No perfecto. debería, no debería pasar mayor cosa, es decir, deberían marcarse los tabiques, a lo mejor alguna junta de construcción va a volver a marcar, puede que se rompan algunas cosas no estructurales,
pero nada que comprometa en sí la estructura. Y el terremoto máximo creíble o el terremoto máximo diseño anda del orden de 8.8, 8.9. Claro. Es decir, para eso está diseñado la unidad. Tampoco nosotros nos diseñamos para cosas imposibles. Es decir, por ejemplo, un cataclismo como el de Valdivia 9.5, no hay mucho ¿Qué se que puede hacer. No hacer? se diseña, no se diseña para Ok. eso. Ya, Filipo. Entonces, le dejaste lista. Vamos a retomar el próximo bloque a partir de 1960, sí o sí. Seguimos en el próximo bloque en terremotos, volcanes y otros monstruos. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.